y en esa comunión de diálogo, participando ellos en la integridad de amor, esa hace la fusión del Espíritu Santo para derramarse. Por eso dice Jesús: quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que mi Padre me ha dado. Mírense, ¿cuántos mi Padre, a mí, su Hijo, me ha dado? Me siento lleno de gracia, no por lo que soy, sino por lo que me permite revestirme en el sentido sacerdocio que me ha regalado. Y a cada uno nos reviste en el sacerdocio del bautismo para percibir cuánto nos ha regalado mi Señor. De tal manera que, escuchando su palabra, como dice el profeta Joel, lleno de gracia y bendición, dice: derramaré mi espíritu sobre todos. Fíjense, no dice sobre algunos, sobre todos. Se entiende esto, que el Señor nos está regalando como una promesa esta noche. Esta promesa se cumplirá porque el Señor está con nosotros. Amén. De tal manera que dice: profetizarán. Es lo más hermoso de saber este mensaje del Señor: profetizarán hijos e hijas, y sus ancianos soñarán, tendrán sueños, y en esos sueños los jóvenes tendrán visiones. Esto que procederá de su Santo Espíritu es algo muy hermoso, que el Señor nada más permitió vivir algunos para escribirlo, para vivirlo. Diría el padre Andrés Valle, el que les decía de allá de la diócesis de España, por Barcelona, dice: los elementos del Espíritu Santo que Él regala a cada uno es para que la comunidad crezca. Y cuando la comunidad crece, lo hace en el Espíritu. Por eso hace un rato el hermano dijo bien específicamente que debemos de estar todos en un solo, y en ese solo lugar tener el segundo momento. ¿Cuál es? ¿No escuché? Libre. Bueno, discúlpame, yo también me emociono, ¿eh? Estar libre. Libre de todo lo que nos tengamos de atadura. Por eso nos dicen por ahí un canto. Dice por ahí: no tengas miedo. Muchos de nosotros a veces que sentimos esa gracia del Espíritu Santo de abajo hacia arriba, y que sentimos una emoción grande, no quiere el Señor que se quede en fanatismo como hacen los cristianos, no, que sea canalizado a cada sacramento de su conversión, y cada uno de nosotros tengamos una nueva vida, una identidad. Por eso en los Hechos de los Apóstoles que hemos visto en el transcurso de todo este periodo de la Cuaresma, Pablo le decía a muchos, entre ellos ¿cómo se llama? Los areopagitas: ustedes que aman a Dios, a ese Dios desconocido, quiero hablarles. Y así les empieza a hablar a cada uno en ese grande misterio de amor, que muchos de nosotros conocemos a Dios, pero a tu manera. Dios quiere que historia el Evangelio, fíjate cómo lo dice: si no soy, lo dirá mañana. Dice que hagan su voluntad, y en ese sentido de hacer su voluntad es con la cual nos quiere que nosotros tengamos esa entrega. Dice: el que tenga sed, déjenme encontrarlo, bueno, aquí está, el Espíritu gime, y con eso esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos que todavía no poseemos, lo esperamos, tenemos que esperarlo con paciencia, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos y no podemos expresar con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad. Escúchenlo, ese es el punto. Nuestro espíritu, que es el mismo que Dios creó, ahí está habitado el Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros no lo manifestamos, no se nos ve, no se nos siente. Pero está, por supuesto que está.
Y el Espíritu Santo nunca va a dejar de estar en ti, porque tú eres templo vivo ¿de quién? Y dice el Padre, quiero, mi Padre y yo haremos en ti una. Ahora, deja que el Espíritu Santo fluya. Que el Espíritu Santo se tenga esa bendición. Ese es proceso de encuentro y de amor en el Señor. Por eso dice el Señor, el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Entonces a nosotros cuando hacemos nuestra oración, como decía el hermano Ángel, muchos de nosotros estamos dentro de actividades de la iglesia, pero no se ve nada de conversión. Tenemos un camino de actividades, que queremos que algo nos represente en X grupo, pero no se nos ve ese espíritu. El Espíritu de Dios hace hermanos, y de ese sentido de afecto, de ese sentido de encuentro, hace que el hermano sepa servir sin restricción. Por eso dice, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, porque por los que le pertenecen. Entonces, el profeta Joel está mencionando los que le pertenecen y dejan que el Espíritu ruega conforme a la voluntad. Sí, que el amor va haciendo lo que el Espíritu de Dios, Papá Dios, hace. Él construye con amor. Él construye a cada uno con ese amor, como hace un rato lo decía mi hermano, que muchos de nosotros tenemos esa gracia de las lenguas, pero no propiamente porque balbucees algún don de lenguas, sino porque el Señor hace que tú sepas amar a pesar de los atropellos y dificultades, y sepas amar en los retrimentos de las tristezas y de las angustias, y no pierdas esa visión de ese amor. Por eso, cada día la iglesia, en su presencia en el Espíritu Santo, nos invita a renovarnos nosotros en el contexto de su Eucaristía. Y lo dice el Señor en el Evangelio que hoy nos da. Dice, el que tenga sed, que venga a mí. Él y beba aquel que crea en mí, como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Fíjense, ¿de dónde le vendrá al Padre Tom ese carisma de oración? Pues del Espíritu Santo. Él creyendo en el proceso de la Eucaristía, el Padre Tom hace una oración de la Eucaristía, pero hermosísima. Y en comunión con el Padre, él representa la misma gracia de Jesucristo. Y cuando él pone la oración y después su manita, que está bien chiquitita, no sé si algún día, bueno, sí, los que ya la conocen ven que le ponen una mano, casi me abarca hasta el cráneo. Es hermoso esa oración que es. Y dice mi Señor hoy en el Evangelio de San Juan, el que crea en mí, el corazón del que crea en mí, brotarán ríos de agua viva. Entonces, muchos hombres que hemos conocido en Dios, hablo de mi hermano también Ángel, brotan esos ríos de agua viva para darnos a entender ese cauce. Y en ese cauce, esa bendición específica, es lo que el Señor nos invita, a no separarnos de una oración siempre encauzada en los sacramentos. Nosotros, yo les invito a mis hermanos, que nunca dejemos la oración, pero tampoco, discúlpenme hermanos, no tampoco en una oración de rituales, porque el Espíritu Santo ocupa una oración así libre para poder. Hoy ya hay muchas oraciones de sanación escritas, ¿no? Hay muchas oraciones de liberación escritas. El Espíritu Santo todavía sí quiere seguir que nosotros escribamos y que tengamos esa grande bendición, porque el Espíritu Santo no ha dejado de expresarse y seguirá expresándose, y es donde va a ser la renovación de la faz de la S. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Entonces cuando el Espíritu de Dios enciende, dice, brotarán ríos. ¿Y qué será ese río de agua viva? Pues es una persona que sabe encauzarse con fecundidad. Dice, será como un río, como un árbol plantado junto al río, sus hojas medicinales, sus frutos darán frutos temporadas y cada mes
y tendrá fecundidad, siempre tendrá esa grande bendición de su verdor, nunca estará seco. Entonces, hablando de la naturaleza de la palabra de Dios, nos está hablando de que ese río, esa gracia del Espíritu Santo, sea lo que nos vaya encaminando. Y el Espíritu Santo siempre nos va a pegar a la gracia del Hijo. Y el Hijo nos va a encauzar a la presencia del amor al Padre. Nunca te debes de quedar con uno porque ellos no están independientes. Ellos están bien unidos. Por eso se llama Santísima. Y la Santísima Trinidad, cuando impera el Espíritu Santo, cuando obra el Espíritu Santo, el Hijo, es porque estás enfrente del Hijo. Y el Hijo está en la Eucaristía y está siempre en el encuentro del Santísimo Sacramento del altar, como está ahorita allá en esa techito, en el nombre de Jesús. Entonces brotarán ríos de agua viva, nos habla Jesús, porque el que tenga sed, diría la samaritana, dame de beber. Fíjense cómo es el paso, ¿no? Repite conmigo, dame de beber. Y Jesús le lee a la samaritana, anda, ve por tu marido. ¿Y qué dice ella? Ah, no tienes. Por eso mismo no puedes, porque siempre vas a tener sed, porque dices que no tienes marido, yo ya vas en el quinto round. Es decir, siempre vas a tener sed porque tienes una grieta en tu vida. Si quieres de beber, anda, ve por tu marido. Y entonces ella abre su corazón y dice, ¡ay, eres un profeta! Has leído mi corazón. ¿Quién te dijo que tengo? Jesús lee su grieta. Entonces, ¿quieres que el Espíritu Santo derrame su gracia? Observa bien la grieta por la cual el Señor te dice, hoy, el que crea en mí, brotarán ríos. Ríos, no un río, ríos de agua viva. El Señor nos invita a que nosotros siempre abramos nuestro corazón y que el Señor parta todo aquello que está mal sembrado en nosotros, mal enfundado, y que tumbe aquello que está edificado sobre el orgullo, sobre soberbia, y que no comience la edificación hoy, en este día, vigilia de Pentecostés, que comience una nueva vida. Amén. Por eso mismo el resto del Evangelio dice, al decir esto, se refería al Espíritu Santo que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Y es lo que vamos a hacer el resto de la Eucaristía, teniendo a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, en la custodia, teniendo el rosario del Espíritu Santo, y de ahí pedirle al Señor toda su gracia de bendición. Cada uno de nosotros a veces nos enfrascamos con un sentido de servicio en la misa. Y ya el domingo pasado el Señor nos habló de esta manera. Muchos de nosotros vamos al sentido de nuestras celebraciones religiosas. Antes éramos religiosos sociales. ¿Sí se acuerdan cuando éramos religiosos sociales? ¿A cuántas veces veníamos a misa? A ver, repetimos. 15 años, primera comunión, bodas. ¿Y eso cada cuándo era? 2 veces al mes, 1 vez al mes. Repite conmigo, antes yo era un religioso social. Hoy el Señor me invita a tener un sentido de religiosidad formal, que todavía no pasamos al tercero. Repite conmigo, yo soy un religioso formal. Nada más vengo a misa, me confieso y sigo igual. ¿No es así? Gruñón, peleonero. Bueno, ahorita ya no puedo decir nada más de las mujeres porque todos somos menopáusicos con este calor que barbarísimo, ¿no? Bueno, mis hermanos, no sé si ellos están en otro clima más sabroso. Entonces, muchos de nosotros somos religiosos ocasionales, o sea, religiosos de tal manera que venimos a misa, nos confesamos, venimos a misa, nos confesamos, venimos a misa y cuando nos confesamos y seguimos viniendo a misa y seguimos confesando, pero no cambiamos. Y el plan no es ese de Dios.
El plan es que nosotros vayamos siendo personas verdaderamente espirituales, convencidas de que nuestra oración llega al Padre. Todas las oraciones llegan al Padre, porque tú eres su hijo. Tú eres su obra predilecta. No hay nadie mejor que tú. Y de ti, hoy dice mi Señor, quiero que corra un río de agua viva. De ti, dice mi Señor Jesús. El que crea en mí, quiero que corra ríos. Fíjate qué hermoso. O sea, que emane una bondad, que emane una grande bendición, que emane un gran sentido del amor de Dios, y que tengas esa gracia de decir, pues es que lo que hiciste fue una actitud pésima, pero no te preocupes, no me lastimaste, porque Dios está conmigo, porque Dios está en mí. Y por eso mismo el Espíritu Santo nos invita a que nunca nos separemos del Hijo. Hasta en el momento de suplicio, el Espíritu Santo va acompañando en el silencio perfecto. La espiritualidad es esa. Un hombre espiritual es aquel que hace su oración y sigue con un convencimiento revestido, no nada más se queda en la iglesia, que no se queda en una estructura, ni tampoco en un grupo, sino que sabe servir y acometerse a servir desde este altar hasta su casa, y mañana en el servicio de la alabanza en su hogar, y que nunca se le olvida. Por eso muchos de nosotros hemos dado un paso, pero estamos en el segundo y no hemos dado el tercero. El tercero es que nosotros vayamos siendo personas espirituales, comprometidos en mi servicio en la Eucaristía, en el compromiso de mi alabanza a mi Señor, pero en un sentido de consagración profunda. Porque la misa no es para asistencia, y es lo que muchos de nosotros hacemos. Asistimos a misa y no tenemos ese espíritu de consagración porque nos falta la comunión. Y ahí es donde nos está el Señor diciendo, en esta parte del Evangelio de San Juan, con hermoso sentido, que habían de creer en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, puesto que tendría que haber sido glorificado Jesús, porque Jesús no había sido glorificado. Mañana dirá, no podrás decirme, Señor, Señor, si no es bajo la fuerza del Espíritu. Sí, fíjate cómo lo dirá. En esa palabra de mi Señor, bien firmado, no podrás decir, maldito sea Jesús, no podrás decir, porque entonces no estás bajo la mirada de Dios. Cuando estás bajo la mirada de Dios, hasta el temor de Dios, ese es el que nace. Muchos de nosotros nos faltan muchas virtudes, incluyéndome, muchas virtudes. Cuando nosotros veamos qué virtud nos está pidiendo Dios, es cuando ya comenzamos a ser espirituales. ¿Y sabes cómo podremos decir qué virtud me falta? Cuando el problema lo tenga aquí y lo sepa analizar, en qué virtud me está pidiendo Dios, en la boca, en actitud, en la forma de tratarme a aquella persona que me atropella y me levanta falsas, y quiero saber qué virtud Dios me está pidiendo. Cuando tú leas así, entonces estás comenzando a ser una persona espiritual. Una persona que sabe dejar que el Espíritu de Dios embone en la paciencia, embone en la esperanza, embone en la humildad. Como dijo San Francisco de Sales hace mucho tiempo, si tú me ofendes, ¿qué me quitas? Si tú me alabas, ¿qué me aumentas? De Dios quiero estar en la humildad. Y hoy, en el Evangelio, en la segunda lectura que el Señor ahorita me vuelve a recordar, es que nosotros tenemos un espíritu que gime, es decir, no necesita tus palabras, probablemente no necesita ni tu alabanza, gime, sabe lo que necesitas. Y por eso va a haber un momento de alabanza donde a lo mejor vamos a murmullar, o va a haber un momento de oración donde los hermanos que tienen la gracia del don de lenguas vaya a cautivarnos. Es lo que el Señor va a empezar a acomodar. Y hay muchas maneras que el Espíritu Santo va a hacer. O quienes vaya a sembrar, hablo de aquellos que se han metido en curandería, hierbería, el Señor lo va a hacer, porque Él todo lo puede. Amén. O incluso a mis hermanos que están de este lado, que les marcamos un lugar para los enfermitos, el Señor va a hacer su obra. Pero tenemos que pedírsela. En el nombre de Jesús. Porque Dios está con nosotros, y donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo. Y hay una parte de un canto que quiero ahorita a mis hermanos que me preparen en el momento pequeñito.
no pongas tu fe en el nombre de Jesús. Y tener ese espíritu de amor, donde dice, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. ¿Cómo podremos pedir algo que ya tenemos? Porque si pedimos algo que ya tenemos no tiene chiste. Pidamos algo y el Señor sabe qué es lo que necesitamos. Por eso te pido en el nombre de Jesús a que abras tu corazón y te dispongas en su presencia, abriendo tu corazón, disponiéndote a Él con su bondad y su misericordia. En el nombre de Jesús. No pongáis tu fe en nadie más que en Él. No pongáis tu fe en nadie más que en Él. Nadie más. No pongáis tu fe en nadie más. No pongáis tu fe en nadie más. No pongáis tu fe en nadie más que en Él. No pongáis tu fe en nadie más que en Él. Renuncia a lo que tienes, a los que tienes seguridad. No pongáis tu fe en nadie. Tienes confianza en tu carácter, en tu actitud, en tu soberbia. No pongáis tu fe. Dios te ha dado la cualidad de tener entendimiento y sabiduría, pero lo has encontrado en el orgullo y en la soberbia. Nadie hoy te puede decir, nadie hoy te puede sugerir, nadie hoy te puede opinar, porque tú crees que todo lo sabes, porque crees que todo lo entiendes, porque crees que tú tienes la última palabra. Dóblate a mi Señor y dile, he construido Nadie más, no pongáis tu fe en nadie más. con mi soberbia Pongáis tu fe en nadie más que en Él.